Shalom, sean nuevamente bienvenidos a este espacio de Torah. Queremos compartir con ustedes en esta ocasión una conclusión sobre todo lo que aprendimos en esta semana de Hanukkah, en estos 8 días de Hanukkah. Y al respecto, nuestros sabios dicen que cuando se encendió la luz del templo nuevamente, cuando se santificó nuevamente el templo y se expulsó al imperio griego de Israel, dicen que el pueblo de Israel recuperó una luz y expulsamos la oscuridad. Y es muy pertinente preguntar, ¿por qué los sabios de Israel llaman oscuridad a un imperio que trajo sabiduría al occidente del mundo? Hasta el día de hoy tenemos los remanentes de la sabiduría griega. Nos dejaron la filosofía, la ética, la estética. En política influyeron tanto que hasta el día de hoy los gobiernos adoptan, las naciones adoptan el estilo de democracia entre las naciones. Y es lo que se promueve que pueda llegar. Es, digamos, el estándar máximo hasta el momento, la democracia. En cuanto al esparcimiento, dejaron el arte. Fueron los que impulsaron de cierta forma el método científico para las universidades. Entonces, todo ese cúmulo de conocimientos que nos llega hasta hoy y que nos permite de cierta forma ser sociedades civilizadas, avanzadas, todo viene herencia del pueblo griego. Entonces, ¿por qué nuestros sabios, los Jajamim del pueblo de Israel, llamaron a esta herencia obscuridad? A esta pregunta vamos a responder a continuación. 180 años estuvo Israel bajo el gobierno griego, prácticamente en paz y sin levantamientos. Desde la llegada de Alejandro Magno, a Israel, cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, Shimon HaTzadik, salió de las murallas de Jerusalén vistiendo la vestimenta santa del Cohen Gadol y entregó la ciudad a Alejandro Magno. Pasaron 180 años. Hubieron dos dinastías, la Ptolomea y la Seleuca. Y hubo muchos judíos que aceptaron nombres griegos, que llamaron a sus familiares nombres griegos, tanto así que también tuvimos un sumo sacerdote que se llamaba Jasón Cohen Gadol, algo que es prácticamente impensable en nuestros días, que el máximo rabino, representante del área espiritual del pueblo de Israel, tenga un nombre que no sea judío. Y para ampliar el contexto tenemos que explicarles que la primera tragedia para el pueblo de Israel después de 180 años fue la traducción del Tanaj, de los libros sagrados hebreos, los pergaminos, a el griego. Cuentan que cuando terminaron de traducirse, los griegos hicieron una gran fiesta y dijeron, por fin podemos anexar un libro más, una sabiduría grande más a nuestra enciclopedia, a nuestra biblioteca. Pero en el pueblo de Israel dicen que fueron 3 días como de obscuridad por el duelo de la traducción de estos pergaminos sagrados. Y a pesar de que esos fueron traducidos por rabinos y que sabemos la historia de las 13 cambios que hicieron en sus traducciones, todos ellos sin ponerse de acuerdo, cada quien por separado, porque así fueron puestos por separado para traducir estos pergaminos, a pesar de que fueron hechos por rabinos y que por un tiempo fueron utilizados por los judíos de habla griega, esto fue tenido como una gran tragedia. Posteriormente quisieron impedir al pueblo judío guardar el Shabbat, celebrar los principios del mes, el Rosh Hodesh, y también el Brit Milá, la circuncisión en los niños. Y cuando la impurificación subió a tales grados que quisieron sacrificar en el templo animales profanos, fue que la situación ya no se pudo sostener. Y la familia de los Hashmonaim, los Hashmoneos, se levantaron y empezaron a incitar al pueblo a defender la tradición, la enseñanza que habían recibido de sus padres. Ahora, esto es desde la perspectiva judía. Pero ¿qué pensaban los griegos del pueblo de Israel en ese momento? Y para eso me parece perfecto traer la cita de un filósofo muy grande que hubo en su momento, Clearcos de Solos, que fue alumno de Aristóteles y cuenta entre sus escritos que cierta vez
su maestro, Aristóteles, se encontró con un judío muy grande, de nombre Shimón. Creemos nosotros que es el Shimón HaTzadik, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Dice, y era tan sabio que podrías pensar que era griego. Ellos pensaban y sentían, vemos a través de estas palabras, que ellos dicen solamente la sabiduría la tiene el pueblo griego. Los pueblos bárbaros no tienen esto. Pero él era tan sabio que podrías pensar que era griego. Para los griegos, los demás pueblos eran bárbaros, porque no tenían justamente lo que decíamos al principio, la filosofía, la estética, el arte. Todo esto era a partir del punto de vista griego, algo que los demás pueblos no conocían. Y por eso para ellos es como dar un halago al pueblo judío, incluir su sabiduría en la lengua griega. ¿Por qué? Porque estaban salvando la memoria de un pueblo que en algún momento de su historia iba a pasar a ser homogéneo del pueblo griego. Entonces dicen, bueno, hoy tenemos el pueblo judío, pero en 200 años, 300, 400 años, no va a haber más pueblo judío. Y esa sabiduría se va a perdido del mundo. Para darles una idea de lo que esto era, es como hoy en día. Desafortunadamente con la colonización de América por los españoles, mucha sabiduría de las naciones que estaban ahí, de los pueblos prehispánicos, se perdió. De todo lo que sabían los mayas, nos llega un 5%, un 10% si nos va bien. Sobre los mexicas, los aztecas, nos queda también un 5-10% si nos va bien. Todos los libros y tratados que tenían se perdieron, fueron destruidos. Y es lo que pensaban los griegos que iba a pasar con la sabiduría del pueblo judío. Nos quedamos con la sabiduría del pueblo, pero este pueblo mañana desaparece. No va a estar más en la historia. Y este es el meollo del asunto. El griego decía, tu luz, solamente tu sabiduría, solamente es sabiduría, en tanto se anula a la mía. En tanto que absorbo tu sabiduría, permanece. Pero si yo no la absorbo, si yo no la hago una parte íntegra de mi sabiduría, va a desaparecer. Entonces, de cierta forma ellos decían, no, yo no necesito al pueblo judío, yo necesito la sabiduría del pueblo judío. El pueblo judío, ahora que ya tengo su libro traducido al griego, no lo necesito más. No me hace falta un judío que me explique lo que dice acá, porque ya lo tengo yo en griego. Y eso es lo que el pueblo griego hacía con todas las naciones. Hay muchas cosas de los griegos que nosotros creemos que son griegas, pero que ellas también los tomaron de otros pueblos. Recordemos que ellos conquistaron todo lo que fue Mesopotamia, todo lo que fue el África del Norte, la parte este de Europa, estaba bajo sus manos. De tal forma que incluso cuando los romanos los conquistan a ellos, es la sabiduría griega la que perdura sobre la sabiduría romana. Los romanos tomaron toda esa cultura y la disfrazaron de romana, pero todo era griego. ¿Por qué? Esa sabiduría era de ese tipo, que absorbe a las demás. Dice, ahora eres importante porque estás dentro de mí. Pero si estás fuera de mí, entonces no eres importante. Y es justamente el punto. ¿Por qué los sabios decían que era una obscuridad? ¿Por qué? Porque robaba la identidad de los pueblos, los eliminaba. Ya no eres un pueblo judío, ahora eres un pueblo más que se extinguió y solamente quedas tu remanente en las bibliotecas. Solamente en los libros queda escrito sobre ti. Pero ya no te necesito, ya no me haces falta en el mundo. Y eso, los sabios dicen, eso es obscuridad. Porque estás diciendo, para que mi luz pueda brillar, no hace falta que tu luz exista. Si tu luz existe, mi luz no puede brillar lo suficientemente bien. Entonces tengo que apagar tu luz para que mi luz brille. Y eso no es luz, eso es obscuridad. Apagar la luz de los demás, eso es obscuridad. Y desafortunadamente y afortunadamente, durante mucho tiempo esa idea continuó. Yo no necesito al pueblo judío. El pueblo judío ya no me hace falta, tengo su libro. Ya puedo leer lo que dice su libro. No me importa lo que diga un rabino, lo que diga un judío, eso ya no importa. ¿Por qué? Porque yo tengo el libro, lo puedo leer y ya sé lo que dice. Esa es, digamos, ese velo de oscuridad que Grecia dejó hasta estos días.
Pero con el pasar del tiempo, esa luz se ha ido revelando, revelando y revelando. Durante mucho tiempo, el mundo cristiano dijo, yo no tengo nada que ver con el pueblo judío. Los judíos es un pueblo extinto. Llamaban al hebreo lengua extinta. Pero de a poco la luz judía ha vuelto a brillar. Y hoy en nuestros días, muchos cristianos ya dicen, no, hay que preguntar a los judíos qué dicen. Hay que preguntar al judío qué piensa al respecto. Hay que buscar una traducción judía, porque son las mejores. Hoy, poco a poco, esa oscuridad se va rompiendo. Poco a poco ese velo se va rompiendo. Y los cristianos de hoy en día dicen, no, hay que preguntar al judío. Vamos a visitar a Israel, vamos a visitar el pueblo de los judíos. La tierra de los judíos. Esa cáscara se está rompiendo. Esa oscuridad se está alejando. Y esto es lo que llamamos los días de Mashiach. Que poco a poco las naciones vuelven a reconocer, mira, hay un pueblo que se llama Israel y a ellos pertenece la Torá. Y si tenemos alguna duda, estaría bien preguntarles, buscar una traducción de ellos. Pero esto era impensable hace 100 años entre los cristianos. Hace 200 años, hace 500 años, definitivamente no era algo que les pasaba por la cabeza, pero hoy, por cuanto que nos acercamos al momento de la redención, esta cáscara se rompe cada vez más y más, a tal grado que muchos cristianos vienen a Israel, estudian y de repente dicen, ¿sabes qué? Me quiero convertir. No solamente quiero el libro de Israel, también quiero a su pueblo. Y eso es el tikkun, la corrección, la reparación del daño que hizo el pueblo griego cuando invadió la tierra de Israel. Y esa reparación está en nuestras manos en nuestros días. Espero que este mensaje de Torah nos ayude a crecer, a comprender más, que tengan buenas noticias donde quiera que nos acompañen. Refuah Shlema para el pueblo de Israel y para las naciones de la tierra que buscan la paz sobre Israel. Los esperamos para un próximo encuentro de Torah. Shalom.